Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar algunos algoritmos que pueden implementar lo que es la recursividad. En primer lugar, vamos a revisar este algoritmo que nos permite validar si un número es par o impar. Este algoritmo consta de dos métodos, por lo tanto, dado que uno va a llamar a otro, consiste en una recursividad indirecta. Ahora bien, el primer método, que es validar si es par, consta de dos partes: el paso base y el paso recursivo. El paso base lo que valida es que si n es cero. En ese caso, el n ingresado es par y va a retornar verdadero. El paso recursivo consiste en que si no es cero, el n va a validar si es impar, pero en este caso con n menos 1. Entonces, cuando llama a la función de validar si es impar, vuelve a pasar otras dos cosas, pero son diferentes. En este caso, si n es cero, el n ingresado es impar y retorna falso. Y el paso recursivo, en cambio, es llamar a esta función de nuevo. Por eso es que ese tipo de llamadas que se están implementando de un subprograma a otro subprograma se conoce como recursividad indirecta. Ahora, para observar un poco mejor, tenemos aquí el pseudocódigo, donde se puede ver de mejor forma lo que sucede si n es cero. Simplemente se escribe que el n ingresado es par. Si no, pues se llama la siguiente función, que en este caso es la validación de si es impar. Y así en cada momento, dependiendo el n. Ahora, para observar un poco mejor, tenemos lo que es la implementación en Java, donde prácticamente es exactamente lo mismo de aquí, pero se lo puede observar de mejor forma. Y finalmente tendremos lo que se le presentará como interfaz a los usuarios. En primer lugar, se le pedirá una entrada, que es el n, y una vez ingresado, dependiendo cuál, se le va a aparecer una ventana que es un mensaje, el cual le dirá si el n es par o es impar. Entonces, eso como parte del algoritmo para validar si un número es par o impar. A continuación evidenciaremos cómo invertir una cadena de caracteres mediante recursividad. Y bueno, ¿qué nos dice el algoritmo? En primer lugar tenemos dos funciones que están sobrecargadas, es decir, que pese a que mantendrán el mismo nombre, tendrán objetivos diferentes. Una manejará una cadena sin un índice y otra la cadena con un índice. Para el primer caso tenemos que si la longitud de la cadena es cero, entonces se devuelve la cadena tal como está. Caso contrario, se llama la misma función, pero pasando la cadena y restando uno de su longitud actual. Para el segundo caso, tenemos que si el índice recibido es menor que cero, se devuelve una cadena vacía. Caso contrario, se toma el carácter de la cadena en la posición indicada por el índice actual, se llama la misma función con el índice disminuido en uno y se agrega el carácter tomado al resultado de la llamada recursiva. Este proceso se repite hasta que el índice llegue a ser menor que cero. Esto lo observamos ya un poco más claro en el pseudocódigo. Como mencioné, tenemos dos funciones sobrecargadas, en la que una le enviaremos como parámetro la cadena y otra la cadena y un índice. Para el primer caso tenemos como paso base, es decir, el que va a romper la recursividad, que si la longitud de la cadena es igual a cero, entonces se retorna esta cadena. Caso contrario, se llama la función sobrecargada, pasándole como índice la longitud de la cadena menos uno. Este paso se repetirá hasta cumplir con la condición del paso base. Y en la función sobrecargada tenemos que si el índice es menor que cero, entonces se retorna una cadena vacía. Caso contrario, se retorna el carácter en el índice indicado de la cadena, más una llamada recursiva a la función reduciendo el índice en uno. Este paso es el más importante, ya que se repetirá hasta cumplir con el paso base y es el que prácticamente invierte nuestra cadena de caracteres. La implementación se realizó en lenguaje Java y no tiene más misterio que simplemente pasar a un lenguaje de alto nivel, lo que ya observamos en el pseudocódigo. Con respecto a la interfaz, observamos una interfaz bastante sencilla, en donde se solicita al usuario que ingrese la cadena de caracteres que desea invertir y otra que solo anuncia como un mensaje la cadena ya revertida. Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Anthony Cobos y el día de hoy estaremos tratando un tema muy interesante acerca de la recursividad. El tema que trataremos el día de hoy se trata de división de enteros, el cual es un caso que vamos a utilizar recursividad para poder tratarlo. ¿Ok? Entonces vamos a ver de lo que trata este caso de recursividad. Una división recursiva es un enfoque algorítmico donde un problema se divide en casos más simples del mismo problema hasta llegar a casos base, que pueden resolverse directamente. Esto implica la división repetida del problema original en subproblemas más pequeños.
resolviendo cada subproblema de manera recursiva y luego combinando las soluciones de los subproblemas para obtener la solución del programa original. Esto quiere decir que vamos a dividir nuestro problema, que será en este caso el gran problema, en problemas más pequeños. Al final lo que hacemos es reunir todas las respuestas de nuestros resultados más pequeños para así de esta manera obtener la respuesta general a nuestro gran problema. Muy bien, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de división recursiva para que podamos entender mejor cómo funciona este problema. Ok, nuestro problema de división recursiva nos pide dividir el número 9 entre 2. Lo que va a hacer esta división recursiva es tomar el dividendo, que en este caso es 9, y restarle el divisor, que en este caso es 2, y el número de veces que puede restarse 2 al 9 será el resultado de nuestra división, teniendo en cuenta de que si queda un número el cual es menor a nuestro divisor, ya no se podrá restar este número, entonces lo que hará es este número mandarlo como el resto de la división o residuo que se conoce popularmente, ¿no? Entonces, siguiendo este concepto, tenemos que 9 menos 2 nos da un resultado de 7. 7 menos 2 nos da un resultado de 5. 5 menos 2 nos da un resultado de 3. 3 menos 2 nos da un resultado de 1, que hasta aquí en este momento ya llevamos 4 iteraciones. Y finalmente se intentará restar 1 menos 2, que en este caso ya no se podría, lo cual caería en nuestro caso base. Y esto ya no contaría como paso más, sino que el número 1 contaría como residuo a nuestra división. Entonces, en este caso, el número de veces que se pudo realizar la interacción sería 1, 2, 3, 4, dándonos como resultado 9 dividido entre 2 sería 4 y con un residuo de 1. ¿Ok? Entonces, bajo este concepto, la recursividad recae en que siempre se estará restando el 2 al número que queda del resultado anterior, ¿no? En este caso se parte del 9, se obtiene 7, luego se resta el 7, se resta el 5 y se resta el 3, hasta que podamos caer en nuestro paso base que nos dice acerca de lo que es la recursividad, ¿no? Nuestro algoritmo para este caso de recursividad es bastante simple. Nuestro programa empezará comparando el dividendo con el divisor. En este caso, si el dividendo es menor que el divisor, lo que hará es al resto le dará el valor del dividendo, que en el problema anterior que vimos sería el número 1. Entonces al resto le darían el valor de ese dividendo, que sería 1, lo que tenemos como nuestro paso base, ¿no? Ya que un número menor al divisor no lo podríamos hacer, ya que se trata de una división de enteros en este caso. Entonces, luego continuamos a la siguiente parte de nuestro algoritmo, que nuestro resultado parcial será el resultado de dividir, del método dividir, que nuestro método dividir entra en la recursividad que toma el dividendo, lo resta el divisor y tiene en cuenta el divisor, ¿no? Que en este caso es la llamada recursiva. Y lo que hace es retornar un nuevo objeto llamado resultado de división con el cociente que será igual a 1 y más el resultado parcial que es la recursividad en la que vuelve a caer, como lo tenemos aquí, resultado parcial, vuelve a sumar la otra iteración que se haga hasta que caiga en nuestro paso base, ¿ok? Y ese es el funcionamiento básicamente de nuestro algoritmo principal, ¿no? Nuestro algoritmo de la función dividir simplemente es el de retornar el dividir en directo al dividendo, lo que hace que caiga en una recursividad indirecta a nuestro programa. Muy bien, entonces nuestra implementación del código en Java sería de la siguiente manera. Definimos nuestra clase, que en este caso será resultado de división, y lo que hace básicamente es lo que se explicó anteriormente, ¿no? Compara dividendo con divisor y retorna el resultado. Y aquí lo que hace es realizar el número de interacciones de resta, ¿no? Para obtener el número de veces por el cual se puede dividir nuestro dividendo. Como lo podemos ver aquí, retorna el resultado finalmente. Y aquí lo que hace es volver a llamar a nuestra clase resultado división, y dentro de esta clase también se llama dividir indirecto, lo que hace que caiga en un caso de recursividad indirecta, ¿no? Entonces, una vez entendido esto, vamos a realizar lo que es la ejecución de nuestro programa, que lo tenemos aquí, ¿no? Este sería el código completo, teniendo en cuenta que aquí, en esta clase, se declara el cociente y el resto para que podamos almacenar
Los datos, en caso de que exista y de que ya no se pueda restar un número, entonces se lo define el resto, o en caso de que haya un resto en la división, se le asignará aquí y de esta manera poder presentarlo al usuario, ¿ok? Aquí tenemos la función que llama a la función indirecta, tenemos a la función recursiva indirecta que llama a la función recursiva, ¿no? Tenemos el método, tenemos nuestro validador, se puede decir que hace que no se pueda ingresar números como cero o negativos, ya que en este caso nuestro programa se colgaría y no queremos eso. Entonces lo que hace esta parte del código es validar que eso no ocurra. Finalmente le da el resultado y le da el valor al resultado para que podamos presentar al usuario y finalmente se presentará el resultado y el resto de la división, ¿no? Y tenemos nuestra clase de aplicación que simplemente lo que hace es llamar a nuestra clase división recursiva. Entonces procedemos a ejecutarlo y el programa nos pedirá que ingresemos el número del dividendo. En este caso vamos a utilizar un número impar para que veamos el funcionamiento del resto también. Entonces vamos a ponerle un número 145, ¿no? Nos pide el divisor, vamos a ponerle, podríamos ponerle 12 o 3, vamos a ponerle 3 para que haga un proceso largo que de igual manera va a funcionar, ¿no? Entonces nos muestra el resultado de la división es 48 y el resto de la división es 1, ¿no? En este caso nuestro programa funciona bien, vamos a hacer una segunda prueba simplemente para corroborar. Ok, nos pide que ingresemos el dividendo, vamos a ponerle 25, vamos a ponerle 5 y nos da el resultado, ¿no? Que en este caso es 5 y el resto de la división es 0, ya que se trata de una división exacta. Como sabemos, 25 dividido por 5 sí nos da el resultado de 5. Muy bien, y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y espero verles en la próxima ocasión. Finalmente vamos a abordar el algoritmo de búsqueda binaria recursiva y un ejemplo práctico. Pasamos a nuestro algoritmo. Este va a recibir con 4 parámetros. El primero va a ser un arreglo. Este tiene que estar sus elementos ordenados, ya que si no nuestro algoritmo no funcionaría. Luego tenemos nuestro dato. Este va a ser el dato que vamos a buscar en nuestro arreglo. Y luego dos variables, inicio y fin. Esas van a ir cambiando en base a cómo nuestro algoritmo se va a ir implementando en el problema. Inicialmente inicializamos y calculamos en nuestra variable mitad, dependiendo de nuestra variable fin, que va a ser la suma de ambas y dividido para 2. Y luego tenemos nuestro caso base y nuestro caso recursivo. En nuestro caso base tenemos dos partes. La primera es comparar si el dato buscado es igual a nuestro dato en la posición mitad. Entonces quiere decir que hemos encontrado ese dato y devolvemos la posición en la que se encontró. También vemos si nuestra variable inicio es mayor que nuestro fin, y si eso sucede, significa que nuestro dato no existe en la regla. Pasamos a nuestro caso recursivo y comparamos. Si nuestro dato es menor que nuestro dato en la posición mitad, entonces llamamos nuevamente a nuestra búsqueda binaria, pero lo que cambia es que nuestro fin ahora va a ser mitad menos 1. Caso contrario, si nuestro dato es mayor a nuestro dato en la posición mitad, llamamos a nuestra búsqueda binaria y lo que cambia ahora es nuestro inicio, que va a ser mitad más 1. Eso lo entenderemos mejor con el siguiente ejemplo. Y bien, aquí tenemos un arreglo con 10 elementos en números enteros y el valor que buscamos es 7. Empezamos con nuestro algoritmo. Tenemos que nuestra variable inicio es 0 y nuestra variable fin es 9. Dado que inicio, mitad y fin son de tipo entero, entonces el cálculo de este, que es 4.5, solo se va a considerar la parte entera, que sería 4. Movemos nuestro puntero ya. Aquí. Entonces, verificamos. Primero, 7 es igual a 10, no. Como no es, pasamos. En este caso, nuestra variable inicio es menor que nuestro fin, así que en el segundo caso no entraría. Pasamos y verificamos si es menor o es mayor. En este caso es menor, y como es menor, se altera la parte, nuestra variable fin, que va a tomar el valor de 4 menos 1, que sería 3. Listo. Ahora lo que va a pasar es que no se va a considerar toda esta parte. Listo. Ahora,
calculamos nuestra variable mitad con nuestros nuevos inicio y fin, y lo que sabemos es que se va a mover a la posición 1 porque en ese caso nuestra variable mitad tomaría el valor de 1. Y comparamos, 7 es igual a 4, no. Tampoco nuestra variable inicio es mayor que nuestro fin, así que pasamos. 7 es menor que 4, no. ¿Es mayor que 4? Sí. Entonces estamos en el segundo caso en el que nuestro fin no se va a alterar y nuestro inicio va a tomar el valor de 2, porque como vimos era mitad más 2 en el segundo caso. Listo, ahora nuestra variable mitad va a tomar el valor de 2. Y lo que pasa aquí es que en la nueva llamada recursiva esto ya no se va a considerar y nos movemos acá. Comparamos, 7 es igual a 7, sí. Como sí es igual, entonces hemos llegado al final de nuestro algoritmo, nuestro primer caso base, y la respuesta sería que la posición en la cual se encontró ese elemento, que sería en la posición 2. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de buscar el elemento 7, el número 7, buscáramos el 6? Lo que hace nuestro algoritmo es que continúa y dice, como nuestro elemento buscado es menor a nuestro elemento en la posición mitad, entonces lo que pasa es que se mantiene la posición de inicio y se modifica la posición fin, que sería 1. Y solo en esta parte ya nos podemos dar cuenta que en la llamada entraría en este segundo caso, que el inicio es mayor al fin. Y también terminaría nuestro algoritmo y en este caso se diría que no existe ese dato buscado. Y bueno, este es nuestro caso práctico y el algoritmo en la implementación de este problema. Eso sería todo, muchas gracias.